Hola, buenas noches. Como os han comentado en la entrada, vamos a tener un coloquio con el equipo artístico. Si alguien necesita ir al aseo o salir y entrar, por favor hacerlo manteniendo la distancia de seguridad. Y en breves momentos podremos hablar con el equipo artístico. Voy a aprovechar para presentarme. Mi nombre es Yara Solano y junto con Manuel Bonillo y Carlos Tuñón somos parte de la nueva comisión artística que acompaña a la dirección del Corral y estoy muy feliz de... Bueno, es mi primera noche aquí desde que formo parte de la comisión y estoy muy feliz de ver tanta gente aquí y de volver a ver los que hablan, que, bueno, enhorabuena a todo el equipo, ahora hablaremos con ellos. Simplemente deciros que, bueno, que en esta nueva temporada hay 4 ejes temáticos y os animo a volver al Corral, a, bueno, igual salir un poco de la zona de confort. Hay 4 ejes, algunos son espectáculos un poco más disruptivos, otros son espectáculos en proceso. El programa es bastante diverso y os animo a coger un programa que yo creo que ya lo habéis hecho muchos, porque cuando he ido a coger no quedaba ninguno. Y esperamos volver a veros aquí en el Corral a lo largo de la temporada. Cuando esté el equipo artístico, si pueden acceder al escenario, yo creo que necesitaré una silla para mí y una para Pablo Rosal. ¿Están aquí ya? Vale. Vale, pues Pablo Rosal, texto y dirección de la obra. Pablo me ha dado luz verde para arrancar y yo tengo una pregunta que igual podemos ir charlando acerca del proceso mientras se unen el resto del equipo. Yo quería saber si el código, que tiene un código muy particular, los que hablan, si es algo que ya contemplabas desde el principio, si lo tenías ya en mente y ibas a por ello, o si es algo con lo que te encontraste quizá al trabajar con los intérpretes, o no sé, que hables un poquito de eso, por favor. Vale, sí. Vale, es muy completa la pregunta, voy a ello. Sí, los códigos que se tocan aquí son códigos que para mí me resultan muy naturales, tanto por mi trayectoria, por mis apetencias, lecturas, cosas que he leído. Yo vengo de... ¡Hola! Muy bien, un gusto estar aquí, por favor. Sí, otra vez aquí en la silla. Esto no ha acabado. Bueno, eso, decía sí, o sea que para mí este código me resulta muy natural. Desde siempre he leído mucho Beckett, Ionesco, Miura, Tati, son una serie de referentes que para mí han sido muy naturales y cruciales en mi formación, y entonces manejar estos códigos para mí es como, en realidad para mí es como se deberían comunicar las personas, con esta cantidad de duda, con esta cantidad de vulnerabilidad, con esta cantidad de búsqueda. Para mí esto es una manera ideal de comunicarse, en el fondo. O sea, para mí es muy natural, para mí muy sencillo. Así es como yo leo la realidad. Muchas gracias. Iba a hacer quizá el resto, o sea, la pregunta a Malena y a Luis, ¿no? También, ¿no? Si es un código con el que también estáis acostumbrados a trabajar, si sabíais que ibais a hacer un ejercicio de desenterramiento del lenguaje, quizá, ¿no? O si es algo que estuvisteis trabajando en el proceso o... Bueno, yo personalmente lo fui descubriendo a medida que lo he ido haciendo, y aún a día de hoy, ya llevamos muchas funciones, siguen apareciendo cosas nuevas. Creo que es una máquina totalmente perfecta en donde estos dos seres averiguan y descubren y van descubriendo, y obviamente no es un lenguaje. Al principio yo no entendía nada, sinceramente. O sea, era algo como que no entendía, pero me atraía.
Y fue a medida que lo fuimos trabajando, Pablo nos fue guiando, nos fue conduciendo y ahí se le fue dando forma, porque en el papel realmente era algo enigmático y atrayente, pero que no lo entendía. Bueno, y eso, nada. Y entonces como que lo fui descubriendo a medida que se hizo. Y ahora para mí tiene toda la lógica del mundo. O sea, creo... Según te oigo hablar, pienso, ¿será que hacer esto os ha destrozado la forma que tenéis de hablar con las personas? O sea, ahora ese bueno, ¿y qué tal la niña? Y tal. O sea, ahora ya igual os ha destrozado lo que se dice el small talk, ¿no? Ese chascarrillo. No destroza, pero sí que tu alerta y tu manera de mirar es otra. Y entonces ahora seguramente saldréis a la calle y estaréis mirando y dices, ¿esto es de qué habla? Ah, mira, este es que habla mucho y no para. No, este que repite mucho y tal, no sé qué. Y seguramente vosotros os reconocéis en muchos de los ejemplos y eso es lo chulo, ¿no? Pero sí, el alerta y el reconocer y el fijarte en la manera de hablar es algo que yo no había... O sea, creo que hice cuando era pequeña y de una manera inconsciente. Pero a raíz de esta función es como que sí que me he parado. ¿Qué es lo que yo tengo que decir para que enganchen lo suyo, para que yo siga? Y es muy chulo empezar a pensar en eso. Luis... No me acuerdo ya de la pregunta, pero bueno. Bueno, estábamos hablando de... Bueno, en realidad, en el proceso, sí que me gustaría escucharos a vosotros, porque eso estaría guay. Pero bueno, en mi proceso, a mí me gusta mucho todo lo que es inquietante. Cuando cae un texto como este, yo recuerdo cuando lo leí con Alberto San Juan, que lo leímos en un viaje de Soria a Madrid. Él se ocupa en una gira que hicimos de leer textos. Esos tiempos entre ciudades, ¿no? Entre bolos, sirven para mucho y también para leer. Y entonces cuando lo leímos dije, ¿qué pasa aquí? ¿No? Es como raro, pero no podíamos dejar de prestar, en mi caso, el oído, porque me lo leía Alberto, que es muy inquietante. Entonces a mí lo que me atrae sobre todo es lo inquietante. Creo que te referías a qué es lo que a ti te gusta o ahora mismo de esto que propone, que sí, es verdad, desenterrar el lenguaje, ¿no? Desenterrar el lenguaje y estos seres que entran aquí vacíos, ¿no? Y que se van a ir llenando y vaciando, ¿no? No sé, de esta propuesta me gusta eso mucho y sobre todo también me gusta ese vértigo, como actor hablo, ese vértigo que a mí me sigue sucediendo todavía, de salir a escena y esos momentos iniciales, ese prólogo que no decimos nada, ¿no? Y entonces sucede una cosa muy curiosa porque ya como que sentimos, digo, la gente va a estar ya como diciendo, pero esto de que he venido aquí, no van a hablar, ¿sabes? ¿No? Y entonces eso como actor es muy inquietante porque, no sé, aún yo estoy esperando que alguien diga, bueno, ¿vais a hablar o no? ¿Qué, sabes? De hecho, en alguna función nos ha pasado, ¿no? Esto van a estar así todo el rato, ¿sabes? Y entonces esa parte, hablo desde el punto de vista actoral, ¿no? No sé, es muy sugestiva, no sé. Y ya. Gracias. Yo diría muchísimas cosas más, pero como Luis bien has dicho, yo creo que la gente se ha quedado aquí para... O sea que no. Podemos seguir hablando, ¿eh? Sí. Sí. Sí, yo creo que es muy valiente, ¿no? O sea, y Pablo, y bueno, la apuesta, ¿no? De el dar tiempo, ¿no? El tiempo a que sucedan las cosas y efectivamente lo requiere, ¿no? La pieza requiere que sea de ese proceso, ¿no? Que se estire el tiempo para luego llegar a, ¿no? Y el ritmo. De ritmos, de cómo vamos, venimos, saltamos, jugamos mucho con eso, nos ponemos juguetones y hay algo que es como... A mí me encanta hacerla porque es como ser actores pero también músicos y hay algo del oído y de los vaivenes y de los silencios que es muy, muy bonito de tocar. Y la complicidad con el público, ¿no? Yo sentía también como que queríamos completar vuestras frases a veces, ¿no? Estás ahí como, sobre todo cuando los personajes vuelven, ¿no? Es como ya formamos parte, o sea, creo que hay un vínculo que sucede que es muy, muy, muy bello. Pero como decía, si os habéis quedado aquí es porque quizá tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta, algún comentario, y es el momento. Tenemos a Sagrario con el micro. Ahí hay una persona directamente aquí. Sí, la pregunta ¿y cómo estás? Que no contestan en una ocasión. ¿Por qué no contestan? Con todo lo que se habla, se dice y no se dice, y sin embargo esa
pregunta más importante quizá no tiene respuesta. Ahí está, o sea, no le vamos a... En realidad no le voy a responder la pregunta, ¿vale? Si le parece. La pregunta está ahí, o sea, ¿qué es esa pregunta? ¿Qué quiere decir cuando nos preguntamos cómo estamos? Precisamente, ¿cuántas capas hay para responder esa pregunta? ¿Somos capaces de alcanzar una respuesta a responder esto con nuestras capacidades mentales, con la conciencia que tenemos de nosotros mismos, pero a la vez somos capaces de encontrar la palabra que aprecie realmente lo que nos sucede? Somos capaces de, sí, precisamente, o sea, la pregunta ¿cómo estás? Abre como un agujero, abre un abismo, abre precisamente el lugar donde, sí, un vacío donde se acaban las cosas y donde vuelven a empezar. Por eso muchas veces durante la obra, a nivel, como decía Malena, a nivel de partitura, es una especie de detonante que me sirve a mí como director para volver a cargar las pilas. O sea, muchas veces sucede cuando, ¿cómo estás? Matamos todo y vuelven a hacer la maquinaria otra vez. Y todas las excusas que hacemos para no responder o por no saber responder esta pregunta. Pero sí, aunque en el siglo XXI seamos tan listos y hayamos conseguido cosas imposibles e increíbles y pongamos unas gafas que puedes estar en... Da igual, si no sabemos responder a cómo estás, caramba, pues otra vez es volver a concitar al público en la duda. Por Dios, que no sabemos nada, ya está, bien. En el fondo es, como muy bien dices, esta obra ya estaba planteada así, como es una obra previa, es decir, cuando acaba esta obra empezaría una historia, podría empezar una historia. Es decir, ellos dos han desarrollado el músculo del hablar, el músculo del ser alguien, probarlo, no sé cuántos, y es verdad que una vez han hecho esta hora y 20 minutos de entrenamiento, ahí sí que podría empezar una historia, podría arrancar un Shakespeare, podría arrancar un algo, pero lo que hacemos aquí es un ejercicio precisamente de eso, de trabajar lo previo, antes de saber ser alguien. ¿Cómo puede ser esta sala de gimnasia? Sí, efectivamente. Pero luego el cómo estás te deja pensar. Claro, ahí está. Claro. Eso, por Dios, apelar al espacio interno de cada uno y cada una de nosotras, apelar a la soledad de cada uno. O sea, no, el cómo estás no lo resuelve otra persona, te lo resuelve la soledad o no está respondiendo a esta pregunta. Sí. Y en relación a lo que decías al principio, de verdad, esto lo hemos hablado mucho, sí, el extrañamiento del inicio es voluntario y es descarado y es, por Dios, sí, hay que venir al teatro no ya sabiendo, no reconociendo los códigos desde el principio, no reconociendo el lenguaje, hay que construir. Esta obra tiene una lógica, una aritmética, una matemática y para eso tiene que construirla. Por eso son unos buenos 10, 15 minutos para construir su lógica. Porque si la hacemos en directo, la compartimos con el público y el público comparte el código. Si ya venimos sabiendo aquí cuál es el código que ya tenemos desde casa, pues entonces no estará pasando realmente un compartir, una comunidad que se reúne, ¿no? Hay algo de lo que dices, ¿no? Que es como el poner el ejercicio sobre el escenario, que es algo que lo contemporáneo lo hace mucho, ¿no? Lo que pasa es que a veces no lo hace muy bien, ¿no? Porque luego no se comparte cómo se lee ese código, ¿no? Y creo que es perfecto que efectivamente vas generando un código, pero a la vez es compartido, ¿no? Y ese efecto espejo está muy claro, ¿no? Y hay tanta belleza en el ejercicio, ¿no? Que a veces no hace falta contar grandes historias, ¿no? Es un cómo estás. Y qué poderoso es ese cómo estás, ¿no? Y es totalmente cotidiano, ¿no? O sea, yo os doy la enhorabuena otra vez, de verdad, porque... Y antes hablaba de desenterrar, ¿no? Hay muchísimas capas, ¿no? Está la capa también virtuosa, ¿no? De lo que hacéis, porque efectivamente es algo doméstico, pero es muy virtuoso también cómo transitáis entre los personajes, el intercambio de energía. Yo estaba en el palco, pero cuando una de las veces que Luis te ha preguntado cómo estás, alguien ha dicho agotada, ¿no? Lo he oído, ¿no? Y sí.
Y permitís eso, ¿no? O sea, nos ponemos en vuestra piel, es muy especial y creo que raras veces sucede, a veces también, ¿no? A la hora de poner el ejercicio en el escenario y a la vez conectar. Estoy hablando mucho y por eso me estáis quitando el micro, ¿no? Sí, no sé, enhorabuena. No sé si alguien tiene algún otro comentario o, bueno, Luis o Malena, sí. Lo tenía yo. ¿Está encendido? Bueno, pues lo primero quería utilizar las palabras, ¿no? El lenguaje que a veces sirve para daros las gracias, porque de verdad muchas gracias, me ha gustado muchísimo la obra y vuestra interpretación, que me ha parecido maravillosa, me ha sorprendido, me ha hecho pensar. Yo, como decías tú, no solo estaba no entendiendo nada al principio de la obra, sino ya cuando leí el programa pensé, no sé a qué voy, ¿no? y me ha sorprendido y me he sentido partícipe, ¿no? Como decíais, de la obra y me ha encantado. Y me he quedado mucho, que era lo que quería, no sé si era una pregunta, pero sí quería compartirlo, con esto tan bonito que habéis expresado de cómo el lenguaje, ¿no? Cómo el hablar es más fácil cuando hay emoción, ¿no? Esto que traías tú, Malena, creo que eras la que lo decías, ¿no? Anda, esto es más fácil cuando el otro, y ahí faltaban las palabras justo, ¿no? Porque la emoción es corporal y se transmite más allá de las palabras, ¿no? Y cómo el lenguaje sirve cuando hay una emocionalidad, ¿no? Y entonces, claro, ahí me parece que es el cómo estás muchas veces es muy difícil porque son palabras, ¿no? Y es otras veces cuando se llega desde la emoción, cuando se puede empezar a compartir con palabras cómo se está. Y ahí me parecía esto, ¿no? Que a veces hay un cómo estás que lo corta todo, cuando a lo mejor se está compartiendo algo desde la emoción. Y bueno, a mí me ha llegado esto es lo que a mí me ha dado que pensar sobre el mundo emocional y las palabras, y cómo el hablar sirve o para expresar emociones o para alejarse de las emociones muchas veces. Y bueno, y os quería dar las gracias por esto. Muchas gracias. Qué bonito. Mientras pasan el micro, voy a aprovechar para darte las gracias a ti que acabas de hacer ese comentario, porque creo que a veces como público no nos permitimos sentir simplemente, ¿no? Venimos a pensar y queremos entenderlo todo, y cuando sueltas, ¿no? De pronto hay un momento en el que dices, ya está, o porque he entendido o porque sé que no voy a entender, pero suelto y te dejas llevar por otro tipo de entendimiento, ¿no? Más emocional o más corporal o más que tiene que ver con la percepción. Y me ha gustado mucho que lo hayas dicho, porque a veces luchamos contra nosotras mismas y no nos dejamos permitir disfrutar de la propuesta, ¿no? Y hay muchas formas muy distintas de disfrutar de las propuestas, así que está bien que vengamos con esa apertura. Gracias. Bueno, yo quería preguntarle a los actores que a la hora de hacer la introspección de un personaje que no es como tal un personaje, sino un abanico de personalidades y diferentes personajes, ¿cómo de difícil o cuál es el reto a la hora de meterte dentro de algo que está siempre cambiando y que nunca es lo mismo? ¿Cómo en un momento estás gritando de alegría y al siguiente instante estás tirado en la mesa? O sea, me parece increíble y quisiera saber cómo es el proceso. A mí me parece, a mí me parece que esto para un actor es un regalo, porque es como volver a la base, al inicio, al origen primigenio de la actuación, donde tienes que sentirte poseído por lo que estás diciendo y con un, no sé explicarlo mejor, pero con un nivel de juego también alto, y además de las cosas más atractivas es como en una silla, ¿sabes? Sentado en una silla, que era para mí un sueño hacerlo, ¿sabes? Porque a veces hacemos obras de teatro para arriba, para abajo y siempre, y en muchas ocasiones he tenido la sensación de que todo se centrifugaba por ahí, ¿sabes? Y entonces esta cosa de centripetear, no sé si está bien dicho, a mí me parece fascinante. Entonces eso en sí es no solo un gusto, sino que en sí mismo ya ya hay un asidero ahí, ¿sabes? Porque tienes esa cosa que sucede cuando estás poseído por un texto, es lo que sucede aquí. Y
parece muy complejo, pero es que es un disfrute como actor. Supongo que tú eres también actor o eres, ¿no? O estás, sí, ¿no? Pues muy bien. Pues si lo experimentas verás que es fascinante, ¿no? A veces hacemos demasiado y si haces menos es más. No, lo que hicimos fue que partimos también de figuras. Pablo decía que éramos jarrones vacíos. Bueno. Pero yo traté de visualizarme un jarrón vacío y que luego las distintas figuras que traíamos le dimos una pequeñita forma, ¿no? Como para arrancar. Y entonces, yo qué sé, la Monse, que era aquí, el otro que era acá, el otro que era acá y el otro que no sé. Bueno, y con esas simples pautas era como que fuimos para diferenciar también mentalmente, porque al principio era un lío, o sea, era un lío horroroso, o sea, las primeras funciones era el abismo y yo lo miraba a Luis con ojos de ¿qué viene? Ahora ya está en mi cabeza y en la suya toda una lógica que tiene todo el sentido y yo sé que de aquí voy para allá y está muy, muy hecha y muy integrada en nuestro cuerpo, ¿no? Pero bueno, es una máquina que ha ido engrasándose y es eso, partir de unas cosas muy sencillas y luego imaginar, yo qué sé, como cuál es mi Monse o cuál es la suya o cuál es la enamorada y el enamorado y bueno, esas cosas. Y luego pues la salsita personal de cada uno que es lo que le da la chispa. Pero sí es verdad que hay muchas capas, ¿no? Antes me he sentido un poco vago. Es verdad, hay muchas capas y una es esa, ¿no? Pero claro, a nosotros nos perturbaba preguntarnos por digamos, los personajes, esos jarrones vacíos que dice Malena, ¿qué les pasa? ¿Cómo no? Y dice, usted, pues yo qué sé qué les pasa, ¿sabes? No sé. Al principio, perdón, que yo le decía a Pablo, le digo, ¿pero de dónde venimos? Claro. ¿Pero a dónde va? ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es? Y era algo como muy ambiguo. Y dice, vamos aquí como somos, también éramos intérpretes musicales, como quien va a tocar un área. O eran muchas imágenes que al final fueron esto. Claro, yo creo que en el punto en el que estamos ahora es que nos sentimos más músicos, ¿no? Somos muy musicales, una partitura, como decía Pablo, y la tocamos, y la habitamos, no sé, pues eso es el... Y lo fundamental es que el jarrón es el primero, quiero decir, que son los que se desesperan, los que buscan, los que encuentran, los que se asombran, y es como, para mí eso es como que es mi camino. Luego viene la montaña rusa, ¿no? Pero trato de no olvidarme de eso. Parece que te estamos diciendo que no te hagas preguntas, pero hay que hacerse muchas. Hay que hacerse muchas. Sí. Eso es todo, el más para qué que por qué. Pero bueno. Y nada, para rematar esto en este sentido, es una obra descaradamente sobre clichés, sobre arquetipos, estereotipos, y entonces también la obra es un trabajo sobre darle dignidad y hondura y entereza al estereotipo, porque son monigotes, son caricatos, son marionetas, o sea, y es evidentemente desde una formación que ellos dos tienen cómica muy, muy, muy poderosa, es darle vida a eso. O sea, son estereotipos, ok, pero el estereotipo no porque sí, es una tontería, que va, el estereotipo tiene mucha vida, tiene mucha... Y había mucho de eso, de mucha verdad, mucha dignidad al estereotipo. Nos quedan 5 minutos, no sé quién yo por tiene aquí, el micro bueno, por ahí. Ahora paso el micro. Aquí. Primero de todo, enhorabuena por la interpretación, porque ha sido una verdadera delicia. Para mí ha sido una delicia. Y luego me ha gustado mucho también, al principio me parecía, ¿no?, que era una obra sobre el vacío, sobre la incomunicación, ¿no?, que hemos visto muchas veces. Y después, poco a poco, me ha ido pareciendo otra cosa completamente distinta, ¿no?, que me identifico totalmente, que es la dificultad, ¿no? La dificultad y las ganas. Me parece que es una obra muy tierna, ¿no?, y que desde ese espacio del juego es que ellos empiezan a tratar de romper esta dificultad, ¿no? Entonces, me ha ido sorprendiendo con el paso del tiempo porque era otra cosa, ¿no? Y estaba viva, tierna, ¿no? Y hablando de lo que nos cuesta, ¿no?
no de que no podemos, no de que no nos contamos cómo estamos, ¿no? Sino de que nos cuesta y me ha gustado mucho. Enhorabuena. Gracias. La que habéis preparado. Madre mía. Te entiendo perfectamente. Y ahora me dan ganas de toser. Y de reír a la vez. Bueno, decir que podemos seguir fuera y nosotros nos quedaremos aquí a tomar algo, o sea que no hay problema, ¿eh? El teatro sirve para eso, ¿no? Para que pasen cosas. Contéstale, ¿quiénes somos? Sí, efectivamente, estamos, pero justamente tiene todo el sentido, estamos en el lugar donde realmente se debe hacer esta pregunta y donde se congregamos a la comunidad para hacernos esa pregunta. Y entonces congregamos a la comunidad en este espacio que es como el alma humana y sobre esta alma humana le preguntamos cosas y hacemos probaturas, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, primero, ¿quiénes somos? Yo te diría, sin lugar a dudas, viendo este espectáculo, somos una probatura. Somos una probatura. No, yo creo que eso es somos ensayo. Somos ensayo. Estamos ensayando. Somos un campo de pruebas. Cuidado, ¿eh? Y más que nunca, como decía ahí, en esta obra que es un terreno de transformaciones, es decir, si esta obra habla de lo inasible, ¿no? De lo inasible que somos, precisamente porque cada vez que giramos la mirada parece que el universo cambia, o sea, el mundo ya es otro, ¿no? Parece que un olor ya nos lleve a otra cosa, es decir, que cada vez estamos sometidos a tal nivel de transformaciones, a fluir al Tao Te Ching o como le queramos llamar, al libro de las transformaciones, al I Ching, a lo que sea, estamos tan sometidos a transformaciones, estamos siendo continuamente habitados por cosas que no somos nosotros, que a lo mejor lo mejor que podemos hacer es abrazar esta invasión constante de personas que hay en nosotros, ¿no? Somos una secuencia de posesiones, somos una secuencia de invitaciones, cosas que nos... ¿no? Lo mejor que podemos... ¿Quiénes somos? Pues somos la disponibilidad a esta transformación. Quien quiera ser de una manera, quien quiera definirse ya y decir yo soy algo, yo soy yo soy de esta manera, a mí me pasa esto, pues estará airado, enfadado, conflictivo con el mundo, estará, etcétera. Todos los males, de hecho, vienen de decir que somos de una manera y de no aceptar esta transformación constante. No sé, creo que no hay mejor broche. No hay mejor broche. Hay una pregunta. Bueno, va a haber un mejor broche, que va a ser esa pregunta, pero gracias, Pablo. Lo siento, pero bueno, lo primero, no iba a decir esto, pero lo digo, es muy irónico que en una obra de teatro que, entre otras muchas cosas, plantea la dificultad de la comunicación, tengamos problemas para terminar esto ya, ¿no? Y nos dé a todos tantas ganas de hablar y de comunicar, ¿no? Me ha hecho muchísima gracia el guiño al ¿cómo estás? Porque yo hace años que me dijo un amigo, respondiendo a esta pregunta, ¿bien o te lo cuento? Es un cliché que se usa mucho, pero que la mayoría de las veces se pregunta sin intención de que te cuenten realmente cómo estás. Y aquí pues me ha hecho mucha gracia también lo de que las toses, que también el sonido también transmite, ¿no? Y la forma, eso ha estado genial. Bueno, ha estado genial todo y la interpretación brutal, y no sé cómo sois capaces, yo ni actora, ni actriz, ni nada, pero me parece brutal lo que hacéis. Y lo más bonito de todo es eso, es que despertáis dentro de nosotros semillas para eso, para hacer ensayos, para probar, para arriesgar a hacer cosas diferentes. La verdad es que muchísimas gracias. Me ha encantado. También vosotros habéis sido especiales, ¿eh? Que en otros coloquios a lo mejor la gente se queda más... Pero ha sido muy bonito. Gracias también por la devolución, de verdad. Bueno, sí, bueno, no. Sí, hay como ciertas partes donde hay como manga ancha un poco, para que no nos extendamos mucho, a
a improvisar o escucharnos y, bueno, tenemos como ciertos códigos para decir, bueno, arrancamos, gestos entre nosotros, pero casi el 80% es todo tal cual. Yo que la he visto dos veces, o sea, ha pasado tiempo, pero sí, creo que te invito a que vuelvas a verla. Sí, hombre, dentro de poco, sé que estáis en Vitoria, claro. dentro de poco, que es mi ciudad y por eso lo sé, pero sí, es verdad que hay espacios para la... No sé, yo no lo llamaría tanto improvisación, pero sí que hay, es flexible, ¿no? Y todo ese comienzo, por ejemplo, es muy flexible y ahí se ha ido modificando con el tiempo. Sí, incorporamos al público, claro, a veces hay lío y entonces los traemos para acá, ¿sabes? Como sí, es que es tan... Depende de cada función. Es que ese comienzo es como es muy provocador, ¿no? Entonces, pues lo que hablábamos antes, que igual hay alguien, bueno, ¿esto va a empezar o no? Entonces le miras, bueno, espérate un momento, ¿no? No sé, espérate, me tendré que decirlo yo, ¿no? y sí, pero vamos. Luis, Malena, Pablo, muchísimas gracias. A vosotras y vosotros también, muchísimas gracias. Esperamos volver a veros aquí en el Corral y larga vida a los que hablan, que es muy necesaria.